Aquí comienza Líderes RCN con Mauricio Rodríguez, porque los líderes no nacen, los líderes se hacen. Muy buenas noches, amigos oyentes, bienvenidos a Líderes RCN. Este es un espacio para aprender de liderazgo a través del ejemplo de personas que se destacan en diversos ámbitos de la vida nacional. Les recuerdo por favor enviarme sus preguntas, comentarios o sugerencias al correo líderesrcnradio@gmail.com o a través de un mensaje al celular 318-889-6192. El líder del día. Como todos los días antes de pasar a la entrevista, seleccionamos a un líder que se haya distinguido recientemente por algún logro o aporte especial. Hoy hemos escogido a Amparo Sinisterra de Carvajal y la hemos escogido porque ella es una de las personas que más ha hecho en favor de la cultura en nuestro país. Y la hemos escogido en concreto por los 40 años de una de sus iniciativas culturales, la emisora Carvajal. Líderes RCN. Muy bien, pasemos ahora a la entrevista del día. Hoy tenemos un invitado muy interesante. Se trata de Clemente del Valle, presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional. El doctor Clemente fue superintendente de valores, trabajó en el Banco Mundial, fue director de crédito público en el Ministerio de Hacienda, director general de Comercio Internacional y viceministro de Desarrollo Económico. Es economista de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en economía de la misma universidad y una maestría en economía con énfasis en economía monetaria de la prestigiosa London School of Economics and Political Science en Londres. Gracias, doctor del Valle, por su presencia en Líderes RCN. Bienvenido a nuestro programa. Buenas noches, Mauricio. Muchas gracias por la invitación. Doctor Clemente, en términos sencillos, explíquenos por favor qué hace la Financiera de Desarrollo Nacional que usted preside. Bueno, la Financiera es una entidad financiera, como así lo dice, que fue creada para facilitar el desarrollo de la infraestructura en Colombia, particularmente en dos grandes frentes. Uno, la movilización de los recursos que se necesitan para financiar grandes obras de infraestructura, que por las necesidades mismas en términos de los plazos, el tamaño de los proyectos, requiere una movilización de recursos que es incluso insuficiente la que se hay en el mercado local, y hay que movilizar no solamente recursos locales sino internacionales. Y ese es tal vez el negocio principal de la Financiera, la movilización de recursos. Pero el segundo, que también ha sido un tema que nos ha generado incluso mucha más visibilidad a veces, es ayudar a generar también buenos proyectos bancables e infraestructura. El caso del metro que estamos haciendo, el caso de la renovación de la flota de buses de Transmilenio, es el caso del proyecto, por ejemplo, de conseguirle comprador a Electricaribe. Entonces son proyectos todos de mucha visibilidad, complejos, donde la Financiera está ayudando a que esa infraestructura salga bien. Entonces son dos tipos de actividades, una que es más de financiación, de ayudar a movilizar nuevas fuentes, otra que tiene que ver más con armar proyectos, ayudar a resolver proyectos, el caso de Electricaribe. Es un trabajo más de asesoría a los gobiernos, tanto nacional como subnacional, en ayudar a generar esos proyectos nuevos. Explíquele por favor a nuestros oyentes cómo se financia un gran proyecto de infraestructura. Por ejemplo, las autopistas 4G, ¿de dónde viene la plata? ¿Es plata del gobierno? ¿Es plata de las empresas constructoras? ¿Es plata de la banca internacional? ¿Son fondos de inversión? ¿Cómo se consigue toda esa plata que suma millones, miles de millones de dólares en el caso de Colombia, sobre todo en años recientes en donde hemos hecho las inversiones más cuantiosas de la historia? Sí, realmente el caso del proyecto del programa 4G es un programa de cerca de 60 billones de pesos. Es el programa de autopistas por concesión tal vez más grande que hay en el mundo emergente, tal vez con excepción de China e India, que pues por sus tamaños, con excepción de esos países, estamos haciendo uno de los programas más grandes en el mundo, y eso tiene dos dimensiones cuando uno habla de financiación. Uno es las fuentes de pago y otro es las fuentes de financiación, y le hago la aclaración porque hay tiende a haber confusiones a veces. Las fuentes de pago es en la base quién paga por la construcción de esas infraestructuras y su operación. Por lo general, en una de concesión, la fuente principal son los peajes.
Claro. En el caso colombiano, el costo de estos proyectos, dada la geografía tan compleja de este país, era imposible que esas autopistas se pudieran hacer exclusivamente cobrando peajes, porque si no habría generado un incremento en los peajes tan alto que habría realmente tenido un efecto negativo contrario a lo que se buscaba. Entonces fue necesario que el gobierno tuviera que poner recursos también, que es lo que llamamos las famosas vigencias futuras del Estado, donde el gobierno puso casi la mitad de los ingresos que requiere el proyecto como fuente de pago, y fuente de pago es a 25 años, que es el tiempo que dura la concesión. Esas son las fuentes de pago, peajes y, en este caso de estos proyectos muy grandes, los apoyos que dio el gobierno a través de vigencias. Esas son las fuentes de pago. Cuando termina la concesión, ese bien revierte al Estado, ¿correcto? Correcto. Estos son proyectos donde la infraestructura la construye un privado a través de un esquema de concesión y él se va pagando a lo largo de esos 25 años o 30 años que dura la concesión, se va pagando tanto de los peajes como de esos aportes que hace el gobierno para ayudar a mantener esas tarifas, digamos, en unos niveles manejables. Sin embargo, eso lo que lleva es a que usted tiene que en todo caso financiar, porque la inversión usted la tiene que hacer en 4 o 5 años. Entonces usted necesita recursos en 5 años para construir esas carreteras. Préstamos adicionales. Exacto. Entonces usted ahí sí necesita fuentes de financiación. Muy bien. Que son las que puentean esos recursos que se van a dar en fuentes de tarifas y de gobierno, que se van a dar a lo largo de 25 o 30 años. Usted las tiene que financiar con créditos o emisiones de bonos, que son las que permiten pagarle al constructor esos proyectos durante esos 5 o 7 años que es el periodo de construcción, y después de esos créditos más el capital que pone el concesionario se va a pagar contra esas fuentes de pago. Entonces eso es importante para entender que el reto, pues son 2 tipos de retos, el de fuentes de pago y el de fuentes de financiación. Nuestro rol principal como financiera es la fuente de financiación, es cómo ayudar a movilizar esos 60 billones de recursos que se requería para poder financiar esas 30 concesiones que fueron adjudicadas en el gobierno pasado, en el programa 4G, cómo conseguirle recursos. En un país donde en promedio no se financiaban más de 3 o 4 billones en infraestructura en pesos en el mercado local, pasar a poder financiar en un periodo de 3 a 4 años, financiar un programa de 60 billones realmente requería toda una estrategia nueva. Eso fue para lo cual se es creada la financiera, una entidad cuyo rol es cómo idearse una estrategia para movilizar múltiples fuentes. Nosotros sabíamos que no podíamos depender de lo que tradicionalmente había sido la fuente de financiación, que eran los bancos locales, porque banca local dedicada a infraestructura eran muy pocos los bancos, y digamos los 2 grandes, no tenían suficientes recursos, no podían concentrar tanto, porque por práctica bancaria uno no puede concentrar tanto en tan pocos proyectos. Cierto. Entonces era insuficiente los bancos. Necesitábamos los bancos claramente porque son una fuente importante, pero eran insuficientes. Era necesario traer bancos de afuera, era necesario mover mercado de capitales, mercado institucional de recursos, y la misma financiera tuvo que transformarse para poder tener recursos también importantes, razón por la cual se le inyectan los recursos de ISAGEN, más la capitalización que hicieron no solamente el gobierno, sino hicieron los otros accionistas de esta entidad, que de paso es uno de los temas innovadores también que se ha hecho. Es un banco de desarrollo que no es de propiedad 100% del Estado, sino en un 70%, y donde tenemos unos socios internacionales de primera categoría, como es el Banco Mundial, como es a través de su brazo privado, que es la Corporación Financiera Internacional, la CAF, y el Banco Sumitomo, que es el banco tal vez más grande, uno de los más grandes del mundo en financiación de infraestructura del lado privado. En resumen, se ha creado y se ha consolidado una nueva institución muy importante para el país que va a permitir financiar proyectos de infraestructura muy ambiciosos de aquí en adelante, para siempre. De acuerdo, la idea no era solamente resolver el tema de la 4G, porque las necesidades de infraestructura de Colombia, hasta ahora estamos iniciando realmente un desatraso de décadas que había en ese campo. La 4G es el principio de ese desatraso, un paquete grande, pero igual hay necesidades a nivel de las ciudades, a nivel de proyectos incluso de energía, no solamente, porque la financiera no solamente cubre transporte, sino cubre también otros segmentos de la infraestructura, como es la energía, es el tema de agua y el tema de transporte masivo. Entonces cubre un ámbito muy amplio de temas de infraestructura que cada vez son crecientes, cada vez se requieren más, se tienen que hacer más proyectos, y por eso la importancia de nosotros de desarrollar una estrategia que incluso permita reciclar nuestra capacidad. Nosotros no podemos quedarnos simplemente en financiar 4G, que comprometería un porcentaje muy grande de la capacidad, sino poderla reciclar en el tiempo para poder ayudar a otros proyectos.
Hablemos brevemente de su segunda tarea, hacer bancables los proyectos, dijo usted en la introducción a esta entrevista. ¿En qué consiste ese proceso? Por ejemplo, tomemos el caso del Metro de Bogotá. Bueno, ahí básicamente el rol nuestro es tomar la camiseta del gobierno que nos dice, mire, yo tengo que construir, y gobierno nacional incluido también gobierno subnacional. Entonces es un proyecto de Estado, proyecto del gobierno nacional y de la ciudad de Bogotá, por usar un proyecto que es un proyecto de largo plazo y una necesidad sentida de la ciudad. Ellos nos piden los dos y así fue, hicimos un convenio con las dos, tanto con la alcaldía como con el gobierno nacional, para armar este proyecto, armarlo desde su principio. Armarlo quiere decir mirar las dimensiones técnicas, o sea, diseñar las consideraciones técnicas del proyecto, mirar las consideraciones legales de cómo se va a contratar, qué tipo de modalidad de contratación, de financiación o de concesión o un híbrido, como fue el caso que se escogió acá. Y también toda la parte financiera, cómo se va a financiar ese proyecto, digamos, tanto en fuentes de pago como en fuentes de financiación. Entonces nosotros nos pidieron que hiciéramos una estructuración integral, o sea, diseñar totalmente el proyecto en todas sus dimensiones. ¿Por qué? Desde el punto de vista financiero. No, técnico, legal y financiero. Integra desde las tres dimensiones, todo. Un rompecabezas que hay que armar. Esto de alguna manera es cubrir una necesidad de que al Estado no tener a veces la capacidad técnica interna, porque hay mucha rotación de la gente, porque a veces los sueldos no son los ideales. Entonces no hay suficiente capacidad en algunas instituciones, particularmente las subnacionales, para poder dirigir un trabajo de este tamaño. Entonces, para una empresa que se iba a crear, que ni siquiera estaba creada, que era la empresa Metro, poder estructurar un proyecto de este tamaño, era necesario de alguna manera crear un vehículo para poder ayudarles a armar ese proyecto desde su principio con la camiseta de Estado, digamos, no con la camiseta del sector privado. De forma integral. De forma integral. Y eso es lo que nosotros hacemos, eso es lo que hemos hecho para el Metro de Bogotá. Estamos con Clemente del Valle, presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional. Hacemos una pausa en Líderes RCN y ya volvemos. Líderes RCN. Dirige Mauricio Rodríguez. Continuamos en Líderes RCN. Regresamos a nuestra entrevista del día con el presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional, doctor Clemente del Valle. Quiero, doctor Clemente, en esta segunda parte de nuestro programa, hablar de usted. ¿Por qué decidió estudiar economía y hacer maestrías, especializarse en una cantidad de temas técnicos sofisticados? Explíquele a nuestros oyentes qué lo atrajo de la economía, para qué sirve la economía. Mucha gente cree que los economistas son personas que hacen pronósticos y que se equivocan en esos pronósticos, pero no entienden bien para qué sirve la ciencia económica. En el caso de usted personalmente, ¿cómo fue esa decisión y cómo ha sido su experiencia como economista? ¿Qué ha hecho usted como economista para mejorar a Colombia? Bueno, a mí me atrajo la política económica, realmente fue lo que me atrajo, más que el tema de hacer proyecciones, de la parte estadística, porque hay varias, digamos, especialidades dentro de la economía. A mí lo que más me atrajo fue la política económica, cómo de alguna manera ayudar a tomar decisiones por parte del Estado para ayudar al desarrollo de un país, al desarrollo de su economía. Y a mí me atrajo claramente ese tema. Y yo me fui metiendo por el tema financiero, digamos, realmente cómo llevar esto al ámbito financiero y empecé trabajando en el Ministerio de Hacienda. Cuando al regresar de mis estudios en Londres tenía dos opciones, o entrar al Banco de la República, al área internacional del Banco de la República, o entrar al Ministerio de Hacienda, a la Dirección de Crédito Público. En los dos lados empecé a explorar. Claramente el Ministerio de Hacienda fue también mucho más rápido. Y finalmente me ofrecieron la oportunidad de entrar a trabajar lo que en ese momento era el gran reto de Colombia, que era qué hacer con el tema de la deuda del Estado. El resto de América Latina habían negado su deuda, habían declarado digamos, nulidad de la deuda, no estaban pagando, y Colombia era el único país serio en América Latina que no renegoció su deuda, sino lo que hizo fue refinanciarla. Entonces a mí me permitieron estar en un grupo de trabajo que lideraban los asesores del ministro de Hacienda en ese momento, que hacían estas refinanciaciones. Entonces yo tuve que apoyarlos en la parte técnica, y ahí empecé, después estuve en toda la renegociación de los créditos de Cerro Matoso, a raíz de los problemas que tuvo Cerro Matoso, y me fue metiendo en ese tema, en el tema de la financiación del Estado, digamos, y después me fui
a trabajar a la banca de inversión privada. En esa época lo que era la banca líder de banca de inversión privada, que era Corfivalle, Corporación Financiera del Valle. Tuve la suerte de trabajar pues con un gran líder que era el presidente, el doctor Ayerbe, y nos permitió crear toda la área de banca de inversión de Corfivalle. Y ahí empezamos a hacer también ayudar, por ejemplo, ahí empecé todo el apoyo, la financiación de la ciudad de Bogotá, cuando el alcalde era el alcalde Castro, digamos, me tocó ayudar en todo. El estatuto orgánico de la ciudad. No, y sobre todo salir a emitir los primeros bonos, hacer unas emisiones importantes de bonos. Lo ayudé en el tema de la entrada de las primeras celulares cuando se hizo el acuerdo con las celulares para montar, en el caso de Bogotá, el Comcel, en ese momento una empresa mixta con la empresa de energía. Y ahí empezó. Después la vida me dio la oportunidad de irme a replicar lo que yo estaba haciendo por fuera, digamos. Colombia me ha permitido... En el Banco Mundial durante 14 años. En 2 periodos. Primero, el primer periodo fue después de ser director de crédito público, que también fue la gran oportunidad que me dio en ese momento el ministro Guillermo Perry y después el ministro José Antonio Campo, de modernizar la dirección de crédito público. Pues es usted un experto financista, un especialista a lo largo de estos años que ha conocido también estos problemas y sus soluciones, que lo felicito. Me he enterado que por primera vez un colombiano, usted, ha sido seleccionado como miembro del Comité Asesor en Infraestructura del World Economic Forum. Muchas felicitaciones. ¿Cuál es la tarea y cuál es la misión? Bueno, la misión, esto es un comité que lo hacen cada año, crean este comité para mirar a futuro la infraestructura. Entonces, este año decidieron invitarme a mí, digamos, son unas 20 personas de todas partes del mundo, pero sobre todo del mundo desarrollado, de bancos de desarrollo grandes, del Banco Europeo, del Banco Mundial, de fondos grandes, de los grandes fondos de inversión que hay en el mundo, ayudar a reflexionar cómo se debe impulsar la financiación de la infraestructura en el mundo, no solamente en el mundo desarrollado, sino en general en el mundo, buscando lecciones, y buscar recomendarle al World Economic Forum políticas para ayudar a mejorar la financiación de la infraestructura. Compartir sus experiencias. Entonces, buena parte es compartir mis experiencias, pero también, de alguna manera, no solamente en Colombia, sino yo he tenido la oportunidad de mirar esto a nivel global, digamos, en Asia, en América Latina, incluso en África, que tuve la oportunidad de ayudar. Entonces, tengo una visión global, digamos, de los retos que hay en la financiación de infraestructura, pero hoy muy vivas en el caso de Colombia, donde Colombia ha sido y está siendo hoy, yo diría, un líder en el mundo emergente de soluciones innovadoras para la financiación de infraestructura. Entonces, por eso me invitan, para que podamos compartirle en buena medida mucha de esa visión innovadora que ha traído la FEDN a la financiación de infraestructura en el mundo. Además de su formación académica muy sólida y de muchos años de experiencia y de trabajo disciplinado, ¿cuáles cree usted, doctor Clemente, que han sido las claves de su éxito profesional? Bueno, yo lo diría, uno es mi pasión por lo que hago. Yo realmente siempre he sido un apasionado de los temas en los que entro. Son muy constantes, he sido muy constante. Nunca he salido de un puesto donde no siento que haya podido contribuir. Uno a veces en el Estado tiene la oportunidad de brincar mucho y muy rápido, pero yo he sido desde el principio un convencido de que si no he dejado algo, si no he realmente generado unos resultados, si me dejan, quiero estar hasta poder lograr resultados. Y afortunadamente he estado, tengo que decir, la suerte en toda mi carrera de 35 años en que me han dado la oportunidad en todos los puestos que he estado de poder contribuir en una forma en que uno siente que ha hecho una contribución al país o al mundo, digamos, porque he tenido la oportunidad de hacerlo no solamente en Colombia, sino en muchas partes del mundo, de poder contribuir, y eso ha sido gracias a una pasión por lo que hago, digamos. Otro ingrediente, además de la pasión. No, pues creo que una de las cosas que ha sido importante también, una buena formación. Yo creo que yo estudié en 2 universidades muy buenas que me dieron una formación de análisis, una capacidad analítica, digamos, de mirar los problemas y tratar de encontrarle soluciones, pero siempre abriendo la posibilidad de mirar cosas nuevas. Realmente me gustan las cosas nuevas. Digamos. Correcto, y sigue estudiando, aprendiendo. Sigo estudiando y eso incluso me lo ha generado la música, fíjese, que es una cosa rara, pero la música, yo siempre he sido un creyente de que uno nunca se puede cerrar. Uno nunca puede decir que ya descubrió lo que le gusta y que con eso se quedó, sino que todos los días hay algo nuevo. Y una de las cosas que me acerca a mi hijo, que es de 19 años, es la música. Y eso es como una actitud a nunca cerrarse, a siempre estar oyendo cosas nuevas, siempre viendo que hay soluciones nuevas, incluso soluciones que salen de la caja, porque uno a veces se mete mucho en que hay unas soluciones de caja y no se sale de ahí. Para mí siempre ha sido muy importante siempre ver qué cosas, incluso aunque sean por fuera de la caja, se están haciendo en otros lados y cómo podemos enriquecer
enriquecernos con eso para hacer cosas novedosas, y siempre he tenido la oportunidad de poder aplicar mucho de eso, incluso generar soluciones innovadoras en caso colombiano y después exportarlo al resto del mundo. Creo que Colombia ha tenido una suerte grande de poder hacer cosas acá que después las podemos enseñarle a otros países del mundo a hacerlas. Pregunta final, no al presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional, sino al economista. ¿Cómo ve usted la economía colombiana a corto y mediano plazo? ¿Es optimista? ¿Es pesimista? ¿Cuáles son las principales debilidades, las fortalezas, las oportunidades, las amenazas? Yo soy optimista, la verdad siento que Colombia viene haciendo un recorrido, cuando uno ha trabajado desde finales de los 80 a hoy, más de 30 años, y uno ve lo que hemos recorrido. Cuando uno mira para atrás, uno ve, bueno, dónde estábamos hace 30 años y lo que estamos hoy. Colombia ha avanzado mucho. Muchísimo. Muchísimo, en muchos frentes. Indudablemente siguen quedando retos grandes. Hoy sabemos que hay retos grandes en los temas como de justicia, el tema de corrupción. O sea, hay temas grandes que hay que todavía resolver. Hay que seguir madurando las instituciones. Yo creo muchísimo en las instituciones. Creo que si el gobierno, una de sus grandes defensas es tener buenas instituciones, y cuando uno las ha podido comparar con instituciones en muchas partes del mundo, como ha sido mi caso, uno valora lo que tenemos, pero hay que seguirlo fortaleciendo. Los mejores líderes crean instituciones. O las transforman, o las mejoran. Entidades que no dependan de una u otra persona, sino que estén tan bien diseñadas, tan bien organizadas, que una persona competente que asuma la dirección con un buen equipo puede seguir produciendo resultados y no depender de la genialidad de un funcionario de X, Y o Z. Instituciones en este país como el Banco de la República, como el Departamento de Planeación Nacional, como el Ministerio de Hacienda, en buena medida. Y usted ha sido uno de los grandes forjadores de una institución maravillosa que es esta Financiera de Desarrollo Nacional. Doctor Clemente, si usted tuviera una varita mágica y pudiera cambiar algo en Colombia, en política económica, política pública para el bienestar social y económico de los colombianos, ¿qué decisión tomaría? Yo creo que está vinculado al tema institucional. Cómo independizamos cada vez más instituciones buenas y sólidas del vaivén político y del vaivén de los cambios, a veces incluso no solamente 4 años, a veces hay cambios, hay áreas donde cambia el ministro 2 o 3 veces en un cuatrenio y cambian los ministerios, cambian los viceministros, cambian los directores, cambian los gerentes de agencias. Eso destruye capacidad institucional. Entonces yo sí soy un creyente de que hay que ir desvinculando cada vez más de la política y volviendo más estas instituciones claves del Estado. Técnicas. Y instituciones de Estado, no de gobierno, sino de Estado que se mantengan, no importa qué gobierno venga, digamos, cómo funcionan los países desarrollados. Hoy usted ve a un ministerio o a unas agencias y esos son entidades que usted puede cambiar el gobierno y cambian el ministro, pero no cambian el resto de la organización. Entonces yo sí creo que hay que trabajar en fortalecer instituciones y creo que nosotros somos un buen ejemplo del norte por donde debe trabajarse ese cambio. Pues muchas gracias, doctor Clemente del Valle, presidente de la Financiera de Desarrollo Nacional. Muchas gracias por compartir sus conocimientos, experiencias e ideas con los oyentes de Líderes RCN. Felicitaciones, muchas felicitaciones por su fructífera labor, suerte y éxito en los futuros proyectos. Gracias, Mauricio, muchas gracias. Consejos para líderes. Como de costumbre, me despido con el consejo del día para líderes. El de hoy es de Henry David Thoreau y dice así: no basta con ser bueno en algo, es necesario ser bueno para algo que sea valioso. Muchas gracias, amigos oyentes, por su amable sintonía. Los espero el lunes a las 8:30 p.m. en Líderes RCN. Muy buenas noches. Líderes RCN.